empiezan a conectarse. Creo muy oportuno en una época de desafíos como la que está el mundo entero, en la que estamos todos, quizás una situación que nunca antes habíamos visto, ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni muchas generaciones que nos han antecedido han visto lo que está pasando en este momento. Pero es justamente lo que está pasando ahora lo que nos da la necesidad de seguir profundizando en estos temas, porque ahora más que nunca es necesario que abordemos temas relacionados con lo que tiene que ver con el bienestar, con la felicidad y en general con el buen vivir. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que Leire Iriarte, quien nos acompaña desde España? Leire, muy buenas tardes. Primero cuéntanos tú cómo estás, cómo está España, cómo has vivido tú y tu familia esta situación por la que estamos pasando toda la humanidad. Buenas tardes, Ángela. Es un gusto estar hoy contigo y con toda la comunidad de Happynar. Me siento muy agradecida por tener la oportunidad de compartir este espacio y este tiempo con todos vosotros. Afortunadamente, mi familia está bien, mis seres queridos están todos bien, están a salvo. Sabemos que España está atravesando una situación complicada. No es el único país, lamentablemente. Y bueno, creo que es, como decías, una época de desafíos en la que tenemos la oportunidad de reflexionar, ¿no? Creo que es una de las grandes enseñanzas que nos puede traer esta situación tan excepcional, que es permitirnos un tiempo de recogimiento para hacernos algunas preguntas e intentar darle respuesta, tanto de manera individual como a nivel colectivo. ¿Cómo Así estás es. tú? Y nosotros, Espero. perdón. Me alegro. Nosotros muy bien, Leire, también, pues por supuesto, yo sé que allí en España hacen un acto simbólico a las 8 de la noche, creo que en este momento tú tienes las 10 de la noche, Leire. Sí, así Las es. 10 de la noche para ti. Qué lindo ese reconocimiento que se hace a todo el personal sanitario, a todo el personal que trabaja de alguna manera para que tú y yo hoy tengamos lo necesario para poder continuar nuestra vida, nuestras rutinas, a los que trabajan en los almacenes, a los transportistas, a los que nos traen el correo, a tantas personas que, como dijo el Papa Francisco en su discurso el viernes anterior, eran anónimos y hoy se han convertido en los protagonistas de este gran desafío al que el mundo se está viendo abocado. Pues Leire, teníamos programado ya cerrar contigo este mes, que es un mes muy especial. Es el mes donde se celebra el Día Internacional de la Felicidad, el pasado 20 de marzo, pero que no es solo un día y por eso no solamente lo celebramos el 20, quisimos también darle una especie de cierre a este mes de marzo y lo que esto simboliza. Cuéntanos primero, Leire, ese 20 de marzo, cómo se crea ese Día Internacional de la Felicidad, de dónde nace. Pero yo primero quisiera presentarles a las personas que nos están viendo en vivo y en diferido, y a las personas que nos ven en vivo, muchas gracias por estar conectados con nosotros. ¿Desde dónde nos ven? Qué interesante saber desde dónde están conectados. Yo les cuento que esta gran mujer que ustedes ven allí, ella es doctora en ciencias y es además fundadora de El Buen Vivir. Este es un centro para la promoción de la felicidad que tiene sus bases en España. Leire se ha dedicado básicamente a la investigación en sostenibilidad y a la cooperación del desarrollo. Y en esto es supremamente importante porque a veces, Leire, se piensa que los temas de felicidad no implican investigación. Yo quiero que nos cuentes un poco cómo nace, antes de darle paso al tema del Día Internacional de la Felicidad, cómo nace la idea de crear un centro dedicado a la promoción de la felicidad, donde se hace además investigación seria y rigurosa. Les recuerdo que ella es doctora en ciencias y por supuesto tiene toda la rigurosidad académica para poder abordar este tipo de componentes. Entonces, qué interesante, Leire, si nos quieres contar cómo nace esta idea y eso es un desafío también muy grande, ¿no? Sí, sí, Ángela. Pues esta idea nace de la necesidad de haber constatado que la humanidad dispone de todas las soluciones técnicas para abordar los desafíos a los que se enfrenta, desde la pobreza hasta el cambio climático, da igual que estemos hablando de retos ambientales o de retos sociales, y que no somos capaces de operativizar las soluciones, no por la falta de tecnología, sino por lo que algunos investigadores llaman el software. Tenemos el hardware,
pero nos faltan las relaciones, nos falta el sistema, nos faltan las voluntades y las intenciones para poner eso en marcha. Y por eso nace el buen vivir de, de la constatación de que necesitamos un cambio personal para transitar hacia una sostenibilidad sostenida y duradera, que seamos capaces de interiorizar y que genere cambios verdaderos, que no sea un greenwashing, que sea algo de verdad que nos permita vivir mejor a nosotros y a las futuras generaciones. Muchas veces se piensa que la sostenibilidad supone renuncia, que es dejar de lado algunas cosas para el bien común, y no tiene por qué ser así. La sostenibilidad es algo bueno para nosotros en primera persona, es bueno para el colectivo, para el nosotros, para el bien común, y es bueno para las generaciones venideras. Es algo que no se nos puede olvidar. Qué interesante. Tenemos en este momento a varias personas conectadas en vivo, a todas ellas les decimos gracias. Y por aquí un saludo muy especial a nuestra amiga Noemí Susaya, que nos saluda desde México. Invitar a Noemí para que también me encantaría que la conozcas, Leire, porque ella trabaja mucho todos los temas que tienen que ver con objetivos de desarrollo sostenible. Es una persona que ha hecho también un trabajo serio y riguroso frente a este tema. Y me encantaría también que yo pueda hacer un puente de unión entre personas que tienen unas mismas pasiones y unos mismos propósitos de vida. Así que desde ahora, Noemí, invitada también para que hagamos equipo con Leire y esta extraordinaria experiencia que ella tiene. Leire también hace parte de nuestra comunidad global de aprendizaje, dentro de los que ya tenemos 80 expertos. También Catherine Corrales nos saluda desde Nueva York. Gracias, Kate. Hace apenas unos minutos estaba hablando con ella por otra actividad también que estamos desarrollando de manera conjunta para los colombianos que vivimos en el exterior para nuestro país, a propósito de lo que está ocurriendo. Y Alba Vázquez nos saluda desde Perú. Entonces tenemos por acá gente de Estados Unidos, México, Perú. Qué lindo que están conectados con nosotros. Leire, a propósito de eso que tú estás diciendo, el tema de sostenibilidad. Yo quisiera, esta entrevista realmente nosotros la teníamos hace aproximadamente como unos 10 días. Por cuestiones técnicas no la pudimos hacer y la aplazamos para hoy. Y es un buen momento. Todo en la vida ocurre por algo. Porque quizás hace 10 días, Leire, no hubiésemos hablado de los temas que hoy me interesaría que abordáramos. Y esos temas son, ¿cómo ves desde esa óptica tuya de sostenibilidad, que es uno de los componentes fundamentales a los cuales tú te enfocas, cómo ves lo que está pasando hoy a nivel global? ¡Wow! Ángela, vaya pregunta me haces más interesante. Pues creo que para mí hay dos temas fundamentales. Por un lado, el tiempo que supone el confinamiento. Creo que la oportunidad para muchas personas que tenemos que estar en casa, no sé, las compañeras y compañeros que nos están escuchando y que nos escucharán, no sé cuáles son vuestras situaciones, creo que en Colombia tenéis que estar en casa, no sé en el resto de países. Aquí creo que estar en casa, que es algo a lo que no estamos acostumbrados de manera involuntaria, estamos obligados a estar en casa, nos genera un espacio y un tiempo que si sabemos aprovecharlo nos puede traer muchísimas cosas buenas. Puede ser un tiempo de introspección, bueno, de dedicarlo a cosas a las que no estamos habituados a dedicar. Entonces, yo eso lo leo como una oportunidad. Otra cosa muy interesante sobre la que reflexionar es la solidaridad, las muestras de comunidad y las muestras para construir un bien común que se están dando y que estamos viendo en todo el mundo, que son muestras bellísimas que vienen del corazón de las personas y que creo que nos pueden ayudar a recuperar esa humanidad que a veces dejamos que se nos quede por detrás en nuestro día a día. Y por otro lado, otra reflexión que me parece muy interesante, los expertos ambientalistas están haciendo un monitoreo de cómo es la polución en muchos sitios y se está viendo los efectos inmediatos que está suponiendo el parón de la actividad industrial, de la actividad económica en general en los niveles de contaminación. Espero que esto nos ayude a reflexionar también y a ver, a tomar decisiones más conscientes de si el rumbo de desarrollo que estamos adoptando o que hemos adoptado por defecto es el que verdaderamente queremos o no, o queremos replantearnos las cosas y queremos
crear una sociedad que refleje otros valores y abra las puertas a otras oportunidades. Qué interesante, y esa última parte me parece fundamental, Leire, todo el componente ambiental. Yo creo que esto va a tener unos impactos en muchos escenarios de nuestra vida. Yo diría que en todos los escenarios de nuestra vida, y muy particularmente en el escenario ambiental. Un punto sobre el cual algunas personas y algunos países y algunos gobiernos han hecho especial referencia, pero que quizás muchas personas no nos lo tomamos en serio. Y perdónenme que también me incluya, porque pues seguramente también he cometido muchos errores y quizás he maltratado también mi espacio ambiental. Creo que ahora llegó el momento de generar una cantidad de reflexiones, Leire, y particularmente en el tema ambiental, tanto que nos dicen, es que mire, solo tenemos un planeta para habitar, y pareciera que eso se vuelve frases repetidas como que ya le vamos perdiendo el sentido. Es llegar a un momento de estos donde realmente ninguno de nosotros estábamos preparados. No creo que nosotros nos levantamos un día de febrero y dijimos, no, también a mí me va a tocar la cuarentena, voy a quedarme aquí 40 días en mi casa, no voy a salir. Yo creo que a ninguno se nos pasó por la mente quizás estar en esas condiciones, pero ya que tú trabajas en todo el tema de sostenibilidad, Leire, creo que es una muy buena oportunidad y creo que no me vayan a malinterpretar, creo que es una muy buena oportunidad lo que está pasando para poner el punto y el foco sobre lo que realmente es trascendente en la existencia del ser humano, también el componente ambiental. Pues básicamente, Leire, nosotros queríamos dialogar contigo en este espacio sobre esas nuevas políticas que se han generado en torno a un tema tan sensible y tan serio como es la felicidad. ¿Tú crees, Leire, que después de que pase todo esto, también el tema del bienestar y la felicidad seguramente va a tomar lo miraremos distinto? Ángela, sinceramente creo que uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos es que como sociedad no sabemos a dónde queremos ir. Tenemos cosas tan urgentes que resolver que no somos capaces de generar una visión en un medio plazo que sea compartida, que sea viable, que sea ilusionante, que sea participada y en la que muchas personas nos podamos ver representadas. No sabemos cómo va a ser el futuro dentro de 20 años, lo desconocemos y no nos molestamos en generar ese espacio y ese tiempo que necesitamos para debatirlo y construirlo. Entonces, confío en que esta situación que estamos viviendo ahora nos haga reflexionar sobre hacia dónde queremos dirigir nuestro desarrollo y ¿Hacia cómo lo dónde? entendemos. Y creo que sí, que una reflexión profunda de esto nos probablemente, bueno, con total seguridad, nos llevará a interesarnos con muchísima más firmeza en las políticas de felicidad. Qué interesante eso, Leire, porque seguramente algunas personas que están conectadas con nosotros, los que nos van a ver en diferido, bueno, es que hay políticas de felicidad y esto yo quiero que lo unamos con el 20 de marzo, como así que hay un Día Internacional de la Felicidad y esto en parte tiene que ver con esas políticas que se han generado. Cuéntanos un poco, Leire, acerca de esas políticas, pero también de ese movimiento internacional de la felicidad, porque te lo digo, también para mí todo esto es muy nuevo. Yo relativamente hace poco entré a trabajar en este campo del bienestar y de la felicidad y todos esos elementos que tú ya conoces porque has tenido una trayectoria muy amplia, pues son motivo de interés, particularmente para mí, pero con seguridad para muchas personas también que nos están viendo en este momento. Encantada de compartirlos contigo, Ángela, por supuesto, y con todas las personas que están con nosotros. Si hay cualquier comentario, pregunta, se quiere participar de cualquier manera, me encantaría que cualquier persona hiciese sus contribuciones y las pudiésemos ir comentando a lo largo de esta charla, ¿de acuerdo? Pues probablemente tú y muchas de las personas que nos escuchan conoceréis de la historia de Bután, este pequeño país en los Himalayas que está situado entre India y China, que ya hace 3 décadas decidió que no querían
medir y enfocar su desarrollo a través del Producto Interior Bruto, a través de medidas económicas, sino que su concepto de desarrollo tenía que ser mucho más amplio. Y desarrollaron el concepto de felicidad interior bruta, que es una medida multidimensional donde se tienen en cuenta tanto aspectos objetivos que se pueden medir a través de encuestas, así como las percepciones de las personas con el fin de de hacer un desarrollo holístico, un desarrollo social que tenga en cuenta todas las dimensiones importantes para la vida. Aquí podemos hablar de salud, de educación, de nivel de vida, de un montón de dimensiones. Entonces, este país lleva muchísimo tiempo trabajando en este tema, han creado sedes en otras partes del mundo donde también se han hecho pequeñas pruebas piloto para la medición de la felicidad y han ido comunicando y diseminando el concepto que se había desarrollado allí en Bután. En paralelo, ha habido mucha investigación, sobre todo en las universidades, comenzó en las universidades americanas, en Estados Unidos y en Canadá, sobre la felicidad, la ciencia de la felicidad desde la perspectiva psicológica, económica, sociológica, y se ha ido haciendo muchísimos avances en las últimas décadas para saber qué nos hace felices, por qué es importante la felicidad, cómo determina distintas áreas de la vida colectiva. Entonces, se han hecho muchos avances, ¿no?, en el tema de investigación, y estos avances se han podido traducir en algunos países, como por ejemplo Reino Unido, en políticas muy firmes de felicidad. Importante señalar que el 20 de marzo se decidió que fuese el Día Internacional de la Felicidad, que es el día en el que suele empezar la primavera, me parece un día precioso, en el 2011. Entonces, a partir de 2012, el 20 de marzo se celebra como el Día Internacional de la Felicidad y se publica al amparo de Naciones Unidas el Informe Mundial de la Felicidad, donde se hace una evaluación de cuál es el nivel de felicidad en los distintos países del mundo y se habla sobre distintos temas. Además de este informe, que es muy rico en los temas que discute y lo hacen personas muy bien informadas y con muchas capacidades técnicas, a partir del 2018 se viene publicando, también al amparo de la Comisión Internacional de Felicidad, el Informe Mundial de Políticas de Felicidad y Bienestar, donde se recogen las políticas que se están desarrollando en distintos países del mundo en distintas dimensiones relacionadas con la felicidad. Con lo cual, bueno, como ves, cada vez es más rica la información, son más los países que están trabajando directamente en el tema y más las evidencias que se están generando para poder profundizar más y generar mejores políticas. Muy interesante todo esto que nos dice Leire, y mientras tú hablas, yo intento mirar cómo esto está aplicando hoy, porque es que hoy estamos en una situación realmente de coyuntura mundial. Y muchos gobiernos hoy, muchos no, todos los gobiernos hoy están abocados a toma de decisiones, todos, sin lugar a dudas. ¿Cómo poder tomar esas decisiones y cómo no afectar en este momento el bienestar de las personas? Es inevitable, el bienestar de las personas hoy está siendo tocado. ¿Cómo hablarle a las personas que hoy están con unas necesidades básicas insatisfechas? Porque, por lo menos hablo por mi país, el 60% más de la población está en trabajos informales, lo que se conoce como el día a día, como el destajo, como el contrato. Y básicamente, si se quedan en casa, puede que no mueran por el COVID, pero van a tener también unas condiciones de vida muy lamentables y unas condiciones de vida donde no van a tener para suplir lo básico, es decir, su alimentación, lo básico, su vivienda, lo básico, aquellas necesidades que realmente los seres humanos necesitamos para la subsistencia. ¿Cómo hablar de bienestar y de felicidad? Y me refiero propiamente a esas políticas, porque en eso ese es el enfoque que le estamos dando al tema de hoy. Esas políticas y esos programas de felicidad, ¿cómo vienen a encajar en un momento tan coyuntural como este, Leire? No tú, sino las políticas y los gobiernos que son los responsables de implementar esas políticas.
Lo primero, lo que he oído de los padres a quienes se conocen como los padres de la felicidad, que fueron quienes hicieron una breve presentación del Informe Mundial de la Felicidad el 20 de marzo, que fue cuando se lanzó la edición de este año. Una de las cosas que hablaban era la necesidad de evitar al máximo los contagios para evitar al máximo los daños sanitarios, ¿no? En primer lugar, como fuese. Hay países que lo han conseguido, Ángela, no es ciencia ficción, lo sabemos, en Corea del Sur, Taiwán, si no estoy equivocada, han conseguido aplanar la curva desde el principio, han tomado medidas muy drásticas, venían de otras epidemias anteriores y han reconocido rápidamente la importancia que podía, la magnitud que podía alcanzar este problema y lo han parado. Recuerdo conversaciones de hace unas semanas aquí en España con compañeras del trabajo, ¿no? Y estábamos diciendo, lo que han hecho en Wuhan, en China, es impensable realizarlo en Europa. Confinar a la población y hacer que las personas estén en casa de un día para otro es impensable. Unas semanas después, no más tiempo, simplemente unas semanas, España entera está confinada. Entonces, hemos sido capaces de hacer algo que en un tiempo pequeñísimo anterior pensábamos que era totalmente imposible, totalmente inalcanzable. Entonces, creo que las capacidades humanas superan los límites mentales que a veces les ponemos. Por un lado. Y por otro lado, no sé si puedo contestar a tu pregunta, que es, claro, es la pregunta que todos nos hacemos. Yo quiero confiar en la solidaridad, en el buen hacer y en la capacidad de empatía con los otros y de que las personas que podemos llevar esta situación teniendo las necesidades materiales mínimas garantizadas, seamos capaces de solidarizarnos con aquellas personas que pueden vivir otras situaciones, pueden tener algún tipo de dificultad y poder ayudarles para solventar esta situación sin que les cause dolor. Así es. Hace un momento, Leire, en el marco de este tema que estamos hablando hoy sobre las políticas y los programas de felicidad, tú nos hablabas de los movimientos internacionales de felicidad y fue así como llegamos al 20 de marzo, que de hecho, si quieres, me permites, ponemos acá la gráfica como para poder ilustrar esto que Leire nos viene diciendo. Leire, ¿cómo estos movimientos, bueno, estos movimientos seguramente también hoy están trabajando de manera muy activa con los gobiernos frente a las decisiones que hoy están tomando en esta coyuntura global? Algunas novedades, previo a todo esto que estamos viviendo, algunas novedades que estas políticas hayan incorporado recientemente o algunos elementos nuevos que se hayan incorporado recientemente dentro de estos movimientos internacionales? Sí, como sabes, y probablemente muchas de las personas que nos vean también lo sabrán, hasta ahora la medida de desarrollo, la medida de bienestar social tradicionalmente ha sido el Producto Interior Bruto, ¿sí? Y la persona que lo inventó, Punnett, que fue premio Nobel, dijo que el Producto Interior Bruto es simplemente una aritmética que mide el nivel de actividad de un determinado territorio, en este caso un país, ¿no? Pero no es una medida de desarrollo. El Producto Interior Bruto te puede estar midiendo cosas que son totalmente contraproducentes para el buen desarrollo y el buen funcionamiento de una sociedad. Lo hablábamos el otro día, por ejemplo, si en una sociedad tienes una catástrofe y necesitas paliarla, generas actividad económica y generas más Producto Interior Bruto, pero eso no es bueno para la sociedad porque es bueno evidentemente reconstruir la sociedad y que la sociedad esté bien, pero la actividad económica generada para la reconstrucción no es buena en el sentido de que no está aportando a la sociedad, a su desarrollo, lo que está haciendo es evitar un daño que ha ocurrido, ¿no? Lo mismo, otro ejemplo claro, por ejemplo, es en temas ambientales, cuando es necesario descontaminar
un lugar, eso tampoco es bueno, ¿no? Tener que descontaminar, evidentemente hay que descontaminarlo, pero enfrentarnos a la situación de contaminación no es bueno para nadie. Entonces, el PIB suma, este tipo de elementos los suma, pero cuando no aportan a la sociedad. Y el Movimiento Internacional de la Felicidad lo que dice es que hay medidas alternativas, como pueden ser la satisfacción con la vida, o el sentido de propósito o las emociones. Bueno, hay unas recomendaciones que se han publicado por la organización de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Desarrollo. Económico. Gracias, sí. Diciendo cómo se debiera medir el bienestar y la felicidad, ¿no? Porque se vienen haciendo estudios experimentales desde hace tiempo. Entonces, disponer de métricas alternativas al Producto Interior Bruto creo que es uno de los grandes aportes que hace este movimiento. Eso es un tema importante. Otro tema importante es todas las evidencias científicas que se han generado. A mí me pasa, no sé si a ti y a las personas que nos escuchan, cuando cuento que me dedico a la felicidad, las personas nunca se quedan indiferentes. Hay miradas incrédulas diciendo, no me puedo creer que la felicidad sea algo serio, no me puedo creer que haya una ciencia por detrás, y luego surge como un poquito de envidia, ¿no? Como parece que dedicarte a algo tan bonito como la felicidad no debiera estar pagado. Entonces, creo que profesionalizar esta ciencia y todo el conocimiento que se ha generado es también algo muy relativo, o sea, muy, muy rico y muy, muy importante para todos. Me gustaría decir también que, como comentaba, en Reino Unido se viene trabajando en esto desde hace años, y una de las cosas que han cambiado a la hora de utilizar la felicidad como una lente para favorecer el desarrollo es que han introducido nuevos sectores como sectores prioritarios. Y estos sectores, tres de estos sectores son, por un lado, tener una política de empleo pleno, tratar el desempleo. Las personas desempleadas bajan mucho el nivel de bienestar que tienen respecto a las personas empleadas en las mismas condiciones. Entonces, ellos lo han visto y han decidido intentar que las personas no estén desempleadas. Otro tema prioritario ha sido la soledad, abordar la soledad y la salud mental. Entonces, han puesto sobre el tablero o sobre la mesa temas que de otra manera igual no hubiesen conseguido el protagonismo que tienen si utilizamos la lente de la felicidad. Para las políticas creo que también es importante tener en cuenta que hay muchísimas políticas que se pueden implementar para mejorar la felicidad con un ratio coste-beneficio muy bueno. No necesitamos hacer grandes infraestructuras, no necesitamos hacer grandes inversiones. Evidentemente, cada proyecto necesita un análisis, ver todos los flujos y todos los detalles económicos de una manera seria, pero se pueden hacer intervenciones con un impacto muy positivo con relativamente poco dinero, lo cual creo que es una noticia muy buena a nivel individual y a nivel social. Y una de las cosas que creo que tiene más bonitas este movimiento es que nos puede permitir ayudar a generar un momento en el que no haya perdedores. Estamos aquí a nivel individual y a nivel social por múltiples razones que nos han conducido a esta situación, pero enfocarnos hacia el futuro sería de una manera en la que todos pudiésemos aportar, en la que pudiésemos desarrollar esta visión que comentábamos al principio, ¿no? Un futuro que sea ilusionante, que sea motivador y al que todos podamos aportar, independientemente del lugar concreto en el que nos encontremos en este momento. Muy interesante. Tengo una preguntita, pero primero me gustaría saber, Leire, ¿quiénes conforman ese movimiento? ¿Qué tipo de personas o los gobiernos? ¿Quiénes conforman el movimiento que se dedica a definir estas políticas de felicidad? Sí, no hay tanto
este movimiento tiene como distintos componentes, digamos. Está el Consejo Mundial de la Felicidad, que edita el Informe Mundial de Políticas de Felicidad y Bienestar, el que comentaba que se ha publicado en 2018 y 2019. En este consejo hay sobre todo investigadores de todo el mundo que están trabajando en distintas políticas de felicidad, pero sobre todo del mundo académico. Y luego hay distintos países, distintas instituciones y distintos movimientos de la sociedad civil que lo están realizando cada uno desde el lugar al que corresponden, ¿no? Querría destacar a nivel gubernamental el esfuerzo que se ha hecho desde Reino Unido. Están trabajando muchísimo en distintos sectores para promocionar la felicidad desde el gobierno central. Nueva Zelanda publicó el año pasado los presupuestos del bienestar, también muy interesante. Están trabajando en este tema también Islandia o, bueno, los países nórdicos están haciendo distintas cosas. Luego hay distintos movimientos de la sociedad civil. Por ejemplo, Happiness Alliance es una ONG con sede en Estados Unidos que mide la felicidad y pone a disposición de gobiernos y de quien esté interesado los datos que tiene para poder ir analizando en profundidad las tendencias, ¿no? Entonces, bueno, como ves, hay muchísimos esfuerzos en muchos niveles. En muchos niveles, niveles públicos, niveles privados, niveles de personas, me imagino, que pertenecen a diferentes voluntariados, personas con gran sensibilidad social, bueno, se unen allí. ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde tienen como su base de operación pues este movimiento, Leire? Pues te diría que es la misma que la nuestra, Ángela, que cada uno está en una parte del mundo y tienen, ¿sabes? Afortunadamente las tecnologías nos acercan, hace que las distancias no se midan en kilómetros, sino en la velocidad de tu conexión a Internet y todo cambia. Lo que sí es verdad es que momentos importantes son el 20 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Felicidad, y luego el World Government Summit, algo así como la Conferencia Mundial de Gobernantes que se celebra, creo que es en Dubái, en Emiratos. En 2018 y 2019 se celebró a finales de febrero, principios de marzo, a finales de invierno, y este año está prevista para otoño, y ahí se presentará el informe mundial de políticas de felicidad y bienestar, y también habrá otro momento. También comentar el trabajo que está haciendo la OCDE en todo esto, tanto en la medición de la felicidad como en el desarrollo de marcos conceptuales que ofrecer a los países. Qué interesante, Leire, todo esto que nos compartes, porque además, como tú nos lo indicas, hace poco se presentó el informe de felicidad del ranking, como no sé cómo llamarlo, de felicidad en los diferentes países, con corte a 2019. Para poder sacar ese informe, por supuesto, se tienen que considerar unas variables. ¿Tú consideras que esas variables seguramente, que esas variables pudieran variar a partir, valga la redundancia, que esas variables pudieran cambiar, que esas variables se pudieran modificar a partir de lo que está pasando en este momento a nivel global y que quizás la concepción de bienestar y felicidad pueda empezar a tomar unos matices diferentes a como la hemos venido, digamos, con la métrica que hemos venido utilizando hasta ahora? Qué pregunta más interesante, Ángela. Mira, este informe, el Informe Mundial de la Felicidad, mide la felicidad como satisfacción con la vida. Los datos que facilitan se limitan a una sola pregunta, que es cómo de satisfecho estás con la vida en una escala de 0 a 10. Estos datos los recoge Gallup en todo el mundo, y a partir de esos datos se hace el análisis, se sacan las medias. Lo que sí, desde los analistas nos cuentan de qué depende la satisfacción con la vida en los países, ¿vale? Y nos dan 6 parámetros básicos para interferir, que explican el 75% de
la satisfacción con la vida. Y estos 6 parámetros son la prosperidad económica, incluyendo que el trabajo decente para todas las personas que lo deseen, la salud física y mental de la ciudadanía, la libertad de las personas para tomar decisiones clave en la vida, las redes de apoyo sociales fuertes y dinámicas, lo que se conoce como capital social, valores públicos de generosidad y, por último, la confianza social, incluyendo la confianza en la honestidad de las empresas y el gobierno. Entonces, como ves, de estos factores casi todos son sociales. Tenemos el PIB, el primero que hemos hablado, tenemos también la salud y el resto, casi todos, tienen que ver con nuestra organización social, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene el tema colectivo en nuestro bienestar, porque muchas veces pensamos que nuestra felicidad depende solo de cómo nos encontramos nosotros, pero cómo nos encontramos nosotros está muy determinado por cómo se encuentran las personas de nuestro alrededor. Y eso a veces en las sociedades tan individualistas que vivimos en los países occidentales a veces se nos olvida. Y hoy más que nunca toma vital importancia, Leire, porque básicamente cuando a nosotros nos dices quédate en casa, es porque tú estás salvando la vida de otros. O sea, creo que hoy más que nunca estamos tomando conciencia que no estamos solos y que tenemos una convivencia colectiva y que algo que yo haga puede afectar a otros, para bien o para mal. Y hoy para mal. Por eso alguien dirá, pero yo estoy sano, ¿yo por qué me tengo que quedar? Precisamente para que no contamines a otros que también están sanos. Es decir, creo que nunca antes se había visto una situación como esta, donde nos invitan a que trabajemos de manera colaborativa y en red, como debería ser, como ha debido ser siempre, pero en algún momento quizás desviamos ese propósito y terminamos siendo muy individualistas por muchas razones, por temas culturales, por temas de historia, por muchas situaciones, pero creo que hoy la vida misma se ha encargado de devolvernos a esa esencia natural que es el trabajo en red y el trabajo en armonía bajo la colaboración. Pues muy interesante, Leire, todo lo que nos estás compartiendo. Qué rico si las personas que se están conectando con nosotros nos comparten desde dónde nos ven, desde dónde están conectados y si tienen alguna pregunta para Leire, porque además acá, qué rico si Noemí posiblemente siga conectada con nosotros en este momento. Y te voy a hacer esta pregunta porque yo sé que para ella es muy interesante. Nosotros nos conocimos, Leire, porque estamos integrados dentro de la comunidad de Happiness Global a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 ODS, que se denomina como la Agenda 2030, que seguramente también con todo esto que está pasando, no es que se vayan a suspender ni me da falta, ahora más que nunca necesitamos que estos ODS puedan continuar porque es lo que nos va a permitir también en unos 10 años tener una calidad de vida diferente a la que tenemos hoy. Pero Leire se atrevió a crear el objetivo, el ODS número 18, Sociedades Felices. Qué rico que nos cuentes un poco, Leire, tú como doctora en ciencias, como investigadora en estas áreas, pero además como fundadora de esta ONG que es El Buen Vivir, ¿cómo llegas a esa conclusión de crear un ODS número 18? Y todo esto tiene que ver con las políticas y los programas de bienestar también. Eso es, Ángela. Gracias también por esta pregunta. Mi primera pregunta fue, con los ODS vamos a saber si las sociedades son más o menos felices. Entonces, teniendo esa pregunta y teniendo en cuenta que no existe en este momento ningún índice, ninguna métrica internacionalmente reconocida para la medición de la felicidad, lo que hicimos con una compañera, con Laura Musikansky de Happiness Alliance, fue crear el índice agregado de felicidad. Tomamos 5 índices que se están utilizando ahora en distintos niveles de gobernanza, que son el índice del Informe Mundial de la Felicidad, el Mejores Vidas de la OCDE, calidad de vida de Eurostat, los indicadores que está recogiendo e informando Reino Unido y el índice de la felicidad nacional bruta de Bután, y con estos 5 índices creamos un índice agregado considerando aquellos indicadores
que estaban repetidos en al menos 2 índices para tener un poquito de acercamiento entre cómo se aborda la perspectiva de la felicidad desde distintas métricas, ¿no? Creamos este índice que estaba compuesto por 12 dimensiones y 31 indicadores, y esos 31 indicadores los comparamos con los 244 que hay dentro de los ODS para ver dónde había lugares de encuentro y dónde veíamos vacíos entre los índices de felicidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Vimos que los objetivos de desarrollo sostenible cubrían aproximadamente el 50% de las cosas que son importantes en los índices de felicidad, pero dejaban el otro 50% fuera. Entonces, para que se pudiese saber si dentro de los ODS las sociedades son más o menos felices, propusimos crear este objetivo número 18, que como bien comentas son sociedades felices, cuyo objetivo es o propósito es poder informar junto con el resto de los objetivos de desarrollo sostenible sobre el bienestar que hay dentro de las sociedades. Qué interesante, ya habíamos abordado pues ese elemento en una anterior conversación que tuvimos, pero me parece muy interesante en este diálogo hablando de las políticas y de los programas gubernamentales, también hablar de ese ODS número 18, porque si bien entiendo que los gobiernos o que pues, los 193 gobiernos cuando se reúnen y crean estos 17 objetivos de desarrollo sostenible no consideraron crear uno porque encontraban que ya estaban incorporados dentro de los 17, pero realmente se vuelve como muy nebuloso y lo que no está debidamente nombrado y medido, pues se pierde en el tiempo. Y lo que Leire y el equipo han querido hacer es darle el lugar que merece algo tan importante como es el tema del bienestar y de la felicidad, para que tenga su propio espacio, su propio sistema de medición y todo lo que corresponde al nivel de un objetivo de desarrollo sostenible. Y por eso me pareció muy interesante ese ejercicio que ustedes están haciendo, Leire, y de allí que te haya invitado a ser parte de esa serie de Facebook Live que tuvimos previo al lanzamiento de un evento que tuvimos con ocasión de la celebración del 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad. Pues Leire, ya vamos con 42 minutos de transmisión, mira, el tiempo se nos va rápido, no sé si algunas personas tienen alguna preguntita por acá. Qué rico, Noemí que sigue conectada con nosotros, dice, wow, qué gran trabajo en recopilar todos los índices a nivel mundial, enhorabuena. Es interesante, siento que ustedes dos tienen mucho que aportar, tienen muchas posibilidades también de complemento, porque conozco el trabajo de Noemí allí en México y ha avanzado muchísimo en todo el conocimiento y reconocimiento de todo lo que son los ODS y todas sus partes constitutivas, como son los indicadores, por ejemplo. Encantada. Nosotras estamos súper abiertas a hacer colaboraciones, por supuesto, a compartir el conocimiento que hemos generado y a poder aportar y tener una conversación que nos nutra con las personas que estén interesadas. Así que fenomenal. Noemí, si quieres, yo estoy disponible, hablamos cuando quieras. Y aquí te pregunta lo siguiente, y es, en esta página web que está aquí en el insert, si allí pueden encontrar los detalles de este índice. Y la respuesta Pues, es... sí, es un gran sí. Puedes ir a Sí. la pestaña de recursos y ahí lo tienes. Ahí tienes toda la información. Yo ya la vi. Ángela, comentar durante la negociación entre los objetivos de desarrollo que Perdón. los objetivos, nada, tranquila. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron aprobados en el año 2000, son un poco los antecesores de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde que se acabó con los objetivos de desarrollo del milenio, se acabó en plazo que no en la consecución de sus metas, el propósito que inicialmente tenían encomendado, hubo un periodo largo de negociación hasta alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En este periodo, evidentemente, estuvieron negociando los estados y también se abrió a la participación de la sociedad civil. Hubo un momento
en el que se tuvo en cuenta el bienestar subjetivo como uno de los indicadores a tener en cuenta dentro de los objetivos de Objetivo. desarrollo sostenible, pero finalmente se fue. No, Ujú. en la propuesta final que fue aprobada no se tuvo en cuenta, entonces se perdió. Que este indicador hubiese sido pues muy interesante para, ¿no? para los temas de felicidad. Ujú. Qué interesante. Pues yo creo que de este tema hay muchísimos elementos por abordar. Qué interesante. Y por acá Noemí está muy contenta, está muy feliz. Mira lo que nos pone, porque sabe que va a encontrar allí esa información que ustedes han venido recopilando con tanta seriedad y con tanto nivel de rigurosidad. Noemí, sabes que te quiero mucho. Un abrazo muy grande desde acá a Estados Unidos. Creo que tú debes estar en este momento en México. Y mi labor ahora es ponerlas en contacto a las dos. Me interesa mucho que puedan hacer ese vínculo. Y a Noemí y a todas las personas, invitarlos que tengan un interés particular por estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible, porque igual, independiente de lo que está pasando hoy en el mundo con más fuerza, tenemos que seguir trabajando en ellos y también en los temas de bienestar y felicidad, porque a veces las pandemias también pueden dejarnos oportunidades de crecimiento y oportunidades de desarrollo, como es lo que con seguridad podemos ver luego de terminado esto. Pues ya 46 minutos de transmisión. Leire, si quieres dar tu mensaje de despedida y bueno, decirle a las personas si tienen alguna otra preguntita, aquí vamos a estar en este último minuto. Sí, gracias Ángela. Yo me quiero despedir compartiendo un poco tu opinión. Creo que son tiempos de oportunidad. Creo que son tiempos para la reflexión, para la introspección, para el cuidado en el nosotros, en la comunidad, en, a nivel individual para poder transmitirlo a nivel colectivo. El movimiento de la felicidad no ha hecho más que empezar. Se han dado los primeros pasos. Afortunadamente hay mucha evidencia científica para poder aplicar esas ideas que en el laboratorio y en la teoría sabemos que funcionan a escala social. Afortunadamente tenemos pilotajes en casi todos los sectores, tenemos en la educación, en la salud, en la compasión. He estado viendo esta tarde temas de compasión. Hay temas de compasión que se han hecho, hay movimientos para introducir la compasión a nivel político. Estamos viviendo tiempos de cambio, vamos a adelantarnos al presente para llegar a ese futuro en el que queremos estar, ¿no? Desde el futuro vamos a ver qué presente queremos vivir. Creo que puede ser más enriquecedor para todas las partes. Entonces, decir que dentro de pocos años las políticas de felicidad van a estar súper extendidas, estoy convencida de ello por todas las ventajas que suponen. Nos toca ser las pioneras, estamos encantadas de hacerlo y estamos totalmente abiertas a las conversaciones con cualquier persona interesada. Ha sido un gusto y, por supuesto, también cualquier duda, cualquier comentario que haya, encantada de escucharlo y de poder dar la opinión o la información que tenga. Aquí hay un comentario de mi amiga que se conecta desde Nueva York. Ella dice que muy interesante esta medición, Leire. Este concepto del buen vivir tiene gran fundamento en las culturas nativas e indígenas. En Latinoamérica, esta medición, la que ustedes han hecho desde el buen vivir, ha tenido en cuenta este carácter diferencial étnico. Muy importante esa pregunta, Kate, porque hay una concepción muy distinta del tema de bienestar y felicidad dependiendo de este tema cultural al que hace referencia Catherine. Sí, es muy buena pregunta, Catherine, muchas gracias. Hay una parte cultural de la felicidad y hay otra parte que es totalmente mundial, que todos la satisfacción con la vida, ¿no? Podemos entender de manera distinta qué nos satisface en la vida o cuál es nuestro propósito en la vida dependiendo de nuestra trayectoria cultural, pero hay otra parte que es totalmente independiente. Entonces, contestando a tu pregunta, en nuestro índice, en el índice agregado de la felicidad, no hemos tenido no hemos tenido en cuenta ningún sesgo cultural en el sentido de que simplemente lo hemos elaborado comparando índices que ya estaban disponibles. No hay ninguna aportación subjetiva por nuestra parte de indicadores complementarios.
sí comentarte también que el nombre del Buen Vivir lo hemos tomado prestado de Ecuador, de todo el trabajo que se avanzó en ese país con el conocimiento indígena del buen vivir, en el que se tienen en cuenta la esfera individual, la esfera colectiva y el engranaje con el medio ambiente. Entonces, tomamos prestado el nombre de ahí, sí. Bueno, qué interesante y con seguridad, como tú dices, Leire, pues esto es un ejercicio que se va a ir profundizando, se pule y bueno, se sigue en su construcción. A propósito de Ecuador, que lo mencionas, un abrazo muy solidario a todos los hermanos de Ecuador, nuestro país vecino, por lo menos allí en Colombia, que están pasando por una situación muy delicada con todo este tema del COVID-19. A ellos también los abrazamos y les mandamos nuestra salud de solidaridad. Todo el mundo estamos en una situación muy similar, pero particularmente hay algunos países donde este tema ha venido golpeando con más fuerza. Leire, siempre es un gusto hablar contigo, haces parte de nuestra comunidad de aprendizaje y yo me siento muy orgullosa de esto, así como Noemí también hace parte de esta comunidad de aprendizaje. De hecho, ella fue una de las pioneras de esta red de expertos dedicados a los temas de bienestar y felicidad y que pudiéramos encontrarnos en un mismo espacio como está ocurriendo hoy en Happiness Global, que para mí de verdad es un verdadero privilegio encontrarme y cruzarme con personas tan maravillosas como ustedes. Yo soy la que más aprendo, yo soy la más bendecida de todas. Así que, Leire, seguramente seguimos también compartiendo en otros espacios. A todas las personas que se conectaron, gracias. Nos están dando lo más valioso que tienen, que es su tiempo, y esto es un bien que no se recupera, así que por eso hay que valorarlo tanto. Y a las personas que nos ven en diferido también, muchas gracias por seguirnos y por estar tan atentos a todo lo que la comunidad global de aprendizaje en Happiness tiene para ustedes. Allí son casi las 11 de la noche, Leire, en España. Gracias, Leire, por estar hasta ahora aún con nosotros, porque queríamos cerrar este mes con esa intervención tuya, este mes especial, el mes internacional de la felicidad. Ángela, me siento muy agradecida, muy afortunada de que te hayas cruzado en mi vida. Te agradezco muchísimo tanto el espacio de hoy como el que hemos tenido anteriormente y sobre todo haber generado la oportunidad de que esto ocurra. Happiness Global es mucho más que dos conversaciones que hemos tenido tú y yo. Sé que estás haciendo muchísimas cosas, muchísimas que están por venir. Gracias por ponernos en contacto y por ese espíritu tan bonito de poder construir. O sea que... Me emociona, muchas gracias, porque además esto no sería posible sin ustedes, que son los que le dan soporte a esta comunidad de aprendizaje. Gracias de nuevo y con seguridad nos encontramos pronto en otro espacio. Gracias a ustedes y seguimos conectados. Les recuerdo que esta semana, Leire, vamos a hacer el lanzamiento de una actividad muy bella que planeamos desde febrero. Esto parece coincidencial, pero vamos a tener el reto de los 21 libros. Empezamos el 1 de abril hasta el 21 de abril, el reto de los 21 libros bestseller que han transformado significativamente nuestra vida desde el entorno de bienestar y felicidad. Todas las noches, a las 7 de la noche hora Colombia, con uno de los expertos de la comunidad Happiness Global, vamos a compartir con ustedes un libro. Vamos a empezar con el libro de El monje que vendió su Ferrari y todo lo que hay detrás de todo ello. Entonces, sacar desde esos libros que nos han inspirado para nuestra vida y nos han inspirado también en nuestros emprendimientos, quien lo creyera, pues eso es lo que queremos compartir con ustedes y llega enhorabuena, como dicen ustedes en España, enhorabuena que llegue también esta capacitación y esta formación y estos mensajes cada noche hasta sus casas. Entonces los esperamos a las 7 de la noche hora Colombia a partir del 1 de abril, el reto de los 21 libros con la comunidad Happiness Global. Gracias de nuevo y nos vemos pronto. Besos. Perfecto. Chao, chao. Chao, gracias.